César Litvin, tributarista, nos va a ayudar a entender a quién va a beneficiar y en qué medida si se sanciona ganancias y además cuándo, digamos. Si esto, César, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Vamos un poquito a la historia. ¿Ganancias desde cuándo está como tributo o impuesto? Empezó en 1932 como un impuesto por un solo año, después se fue... Nunca escuché eso. Hermoso. En el año 32. Todos los año impuestos son por 32, un año en Argentina. Se llamaba impuesto a los réditos, ¿sí? Y a fin del año 1973 se le cambió de nombre, ¿sí? Se empezó a llamar impuesto a las ganancias, tercer mandato de Perón, y el ideólogo de incorporar el salario como ganancia fue el gobierno tercer mandato de Perón. Porque Pero antes me caigo y me levanto. ¿qué grababa? Me caigo y me levanto. Antes grababa alquileres para las personas, Claro, la renta financiera, renta de empresas, rentas de trabajo profesional, pero no los salarios. Pero en otras partes del mundo sí se graba y se llama, no sé, impuesto a Impuesto a los la ingresos. renta se llama. Impuesto Sí. a la renta en todas partes del mundo. Solo 4 países árabes no tienen la gravabilidad sobre los salarios. O sea, el salario es renta. Obviamente el tema es medir bien la capacidad económica de quien lo va a pagar. Pero el salario es renta. Hay que descontar un mínimo no imponible que sea adecuado al nivel de subsistencia de cada persona. César, Nivel de entonces este subsistencia. eslogan, el salario no es ganancia, es No una es cierto. falacia. No, es no, cierto. no. Además, En ningún lugar del mundo, digo. para Juan Domingo Perón, el salario fue ganancia. Ajá. ¿Sí? Está clarísimo. Esto es un tema. Ahora, hay que entender que hay 3 tipos de trabajadores para mirar bien qué tiene esta media sanción. Los monotributistas que facturan servicios de hasta 8 millones de pesos al año. Los autónomos, los famosos ninguneados, olvidados, Abandonados. perjudicados. y El los- pueblo no elegido. Y los asalariados. Sí. La media sanción de ayer fue solo beneficiar a los asalariados. Y doy 3 números. A ver. Un autónomo que gana 2 millones de pesos por mes, Sí. si lo proyecto en todo un año, va a pagar de impuesto a las ganancias 7 millones de pesos al año. Más de 3 meses y medio. 3 meses y medio trabajando de para facturación. solo para pagar ganancias. Si con el nuevo mínimo dispuesto por la media sanción que estimamos para octubre, no sé en enero cuál va a ser, 2 millones de pesos, Claro. ¿sí? El asalariado no va a pagar nada. O sea, ante la misma capacidad económica, ante el mismo ingreso, el autónomo paga 7 millones de pesos al año y el asalariado con esta reforma nada. César, Esto es pero el importante. monotributista ahí peor, perdón. El monotributista, Peor todavía, va a pagar en el año 321.000 pesos. Paga más un Quiere decir monotributista, que muchas veces es un trabajador en el monotributista condiciones paga más que precarias. el asalariado con esta reforma. ¿Cuál es el concepto tan polémico? Pero ¿cuál es la idea detrás de la cual autónomos es tan desfavorecido y monotributo también? Digamos, ¿por qué esta No discriminación? tiene el peso que tienen los sindicatos y la central de Claro, no tenés un trabajadores. secretario general de los Si autónomos. vos mirás el símbolo de ayer, La foto, veámosla. ¿quién estaba al lado del ministro candidato? Así que es más candidato que ministro en este tema porque no cuida Claro. las finanzas públicas. Estaba rodeado por gente de la central de trabajadores, la CGT, sindicatos. Pero también uno supondría que están buscando casi desesperadamente entrar al balotaje y votos y recuperar el salario triturado por la inflación. Entonces, autónomos, ¿cuántos autónomos hay que se podrían beneficiar si fueran igual condición? Y debe ser cerca de 1 millón de ¿Y autónomos. no van a buscar votos en los autónomos? No entiendo por qué no pescan en esa pecera. Bueno, ante tantas críticas están por enviar un proyecto, más tarde que temprano, para tratar de equiparar un poco a los autónomos, pero la realidad es que
desde hace muchas décadas, no años, el autónomo está siendo perjudicado. Quiero decir una cosa. Sí. Acá estamos en un extremo. Sí. ¿Te puedo interrumpir por algo que va a valer la pena? Está Manu Jove con Daer, justamente, que está en esa foto. Manu, ¿estás? Así es, Diego, uno de los protagonistas de esa imagen que compartimos en pantalla. Hablamos recién con la ministra Kelly Olmos y llegó Daer acompañado de Sergio Palazzo, de Hugo Yasky. El apoyo del sindicalismo a la fórmula Massa Rossi no quedó solamente plasmado en el Congreso ayer, sino también hoy en el debate, ¿no? Sí, no tengas duda. Es un proyecto de país que contiene ejes fundamentales que son levantados por todo el movimiento obrero organizado que tienen que ver con la... Bueno, una política de congelamiento. No de- César, Quiero te decir lo escucho siguiente. atentamente. A ver, recuperamos. Héctor, Ahí te está. escuchamos. Ahí está, Diego, los escucha Héctor Daer. Héctor, me preguntaba acá sí. el compañero. Hola. Sí, Diego, ¿cómo estás? Déjame decirte esto en chiste, pero en serio. ¿Qué pensás vos de autónomos? Los autónomos, ¿qué pensás, digamos, de esa enorme masa de trabajadores que son los autónomos y que hasta ahora no tienen beneficio bien claro? ¿Está pensando el gobierno algo? Porque estoy con un tributarista, César Litvin, y nos cuenta, digamos, el sector asalariado tiene mucho beneficio con esto y después monotributistas y autónomos quedan muy a la intemperie. ¿Qué te parece a vos eso? No, los monotributistas tuvieron y tienen el tema del IVA, que es una importante devolución en términos de dinero contra el consumo, que me parece que eso abarca más que nada a los monotributistas de las escalas más bajas. Creo que todavía hay que seguir actuando, hay que seguir gestionando, y no de la manera que lo está diciendo quien está en el piso, que no lo conozco y acabo de escuchar el retorno nomás, que dice como hay presión se hace esto. Como hay presión nada, es la determinación de un rumbo muy claro hacia dónde se quiere ir, ¿no? Pero digamos, la solidaridad fiscal tiene que comprender que el que más tiene y más gana sea la persona que definitivamente aporte más al escenario de distribución de la riqueza. Así Pero que, acá parecería al ese es el revés, quid de la Héctor. cuestión. ¿No es al revés acá, que son los salarios ¿Por qué? justamente los ¿Por que qué? porque se van a beneficiar? Pero pará. ¿Pero por qué? Pero a mí, pará un poco. vamos, ¿Vos creés que espera, déjame la decirte, en el distribución de corto las plazo yo riquezas... también quiero no ganar, a mí también me va a gustar cuando en octubre, si esto se sanciona, no me cobren ganancias. Lo que digo, en el corto, mi yo de corto plazo está contento, mi yo de mediano y largo plazo se hace alguna pregunta con respecto a si esto vuelve en forma de inflación. ¿Vos qué pensás? No vuelve en forma de inflación, ahí se va a discutir. Ayer inclusive se abrió de muchos de los oradores en la Cámara la posibilidad de recomponer, sobre todo el tema hacia las provincias. Pero hay un dato claro, la distribución del ingreso no es intratrabajadores, la distribución del ingreso es los que más ganan y más tienen que aportar para el equilibrio social a los sectores más vulnerables, porque si no, la distribución de la riqueza la hacemos entre nada más que los que trabajan, que eso es pescar en la pecera. Hay que ir a cobrarle ganancias a los grupos económicos que no subalquinan, sino que subprestan autónomos. a través de empresas tercerizadas, etc. Por supuesto que los autónomos también son un tema. Esperá, y me lo puedo parece sumar que a el ministro Litvin, lo si va a tiene en ser una caja, charla ¿no? respetuosa, porque técnicamente va a aportar también, dale. Hola. César, ahí está Héctor. Hola, Daer. Charlen, dale. Mire, la realidad es que acá los autónomos también son trabajadores. Y los autónomos están siendo ninguneados, porque un autónomo que va a ganar lo mismo que un asalariado, en el año va a pagar 7 millones de pesos por impuesto a las ganancias, y el autónomo no va a pagar nada. Bueno, pero... El asalariado A ver, no paga nada. Pero no hablemos de que están ninguneados. Hablemos de que es una tarea pendiente y que seguramente es un debate político que hay que encarar y hay que encararlo. Digamos, no se trata de que unos sectores están ninguneados y otros se favorecen. Lo que yo le quiero decir es
en el escenario, En la el realidad de escenario los que tenemos. hechos, en la realidad de los hechos, hace varias décadas que el autónomo está perjudicado respecto del asalariado. No digo que el asalariado tenga que pagar el impuesto a los las ganancias autónomos- si gana los poco, autónomos pero pueden- el autónomo está siendo perjudicado hace varias décadas. Y los números son claros, Bueno, son usted sabe. contundentes. Bueno, pero entonces analicemos también cuál es el universo de autónomos, ¿no? Son los directivos de las empresas, son los profesionales, son profesionales etcétera, etcétera. independientes. Que también pueden... Espere, profesionales pero me dejan independientes, hablar, ¿o son no? Dale, déjelo hablar ahí, Héctor, dale. Pero yo no soy tributarista, pero soy un ser humano que anda por la calle y lee un poco. Dale, ¿qué los decís? autónomos pueden tener relación de dependencia paralela, los profesionales, etcétera, etcétera. También es verdad, y yo esto se lo puedo decir con mucha claridad sobre el sistema de salud, muchos eligen ser autónomos en lugar de tener relaciones de dependencia en los establecimientos asistenciales como profesionales, ¿no? Digamos, este es un universo que seguramente hay que atenderlo, y que no hay que generalizarlo de ninguna manera, y hay que atenderlo. Y no hay que apurarse, porque Pero si se lo apuraron, primero que hay que ustedes se decirle es apuraron, a déjame la que te picante, oposición... ustedes se apuraron. Digamos, no hay un secretario cómo general no de nos los vamos a apurar? autónomos. Bueno, ese Pero es no otro tu problema. culpa eso. Ese es Lo que- otro problema. Lo que te quiero decir que también Pero- genera pero yo lo que te incomodidad en muchos trabajadores que son autónomos, nada más. Pero y seguramente van a tener respuesta, porque las cosas, cuando salen de cauce y el desfasaje termina desnaturalizando toda la cuestión tributaria, hay que corregirla. Y la razón para corregirla es esencialmente el mapa que tenés en la realidad. Y tenemos un ministro que tiene mucha mirada sobre la realidad, ¿no? Aparte de ser candidato a presidente, es el ministro de Economía. Y hay que decirle también que los propios que te dicen tienen que ir por los autónomos son los que ayer decían que esto desfinancia al Estado. Entonces, viste, lo que hay que hacer es primero tener coherencia intelectual o honestidad intelectual ante los planteos. Yo acepto lo que dice el tributarista, porque es una asignatura pendiente, esto no cabe duda. Ahora, no es ni adjetivando, ni diciendo los ninguneo, nos están ninguneando, etcétera, etcétera, sino haciendo los planteos racionales que debemos tener. A ¿no? ver, espera, César. ayer- Ay, espera, déjale medio párrafo a César. Sí, Héctor, ley dale. pareja no es rigurosa. Los autónomos son trabajadores y la realidad es que no se lo está teniendo en cuenta, ni en este proyecto, ni en los pisos anteriores, ni en todos los decretos que ha habido aumentos para los asalariados. Los autónomos son trabajadores. Mire, le voy a decir algo, La le voy a decir algo, le voy a Constitución decir Nacional algo. establece Sí, igualdad no, espere. ante la ley. En temas tributarios, la igualdad es a igual capacidad contributiva, igual impuesto. Acá hay dos situaciones Mire, yo donde el participé- bolsillo del autónomo déjeme que está le doy siendo un dato. deteriorado por el efecto del impuesto a las ganancias. Déjeme que le doy un dato. Si la banca de Cambiemos, o Juntos por el Cambio, no sé cómo se llama, hubiera propuesto sumar a los autónomos a cambio de aportar el voto positivo, y seguramente hubiera salido. El problema es que se pusieron en contra del proyecto y no lo enriquecieron. Ese es un déficit político que lo van a pagar en las elecciones. Este es el problema. Porque si hubiera podido salir un proyecto de ley por unanimidad, enriquecido por todas las opiniones. Sin embargo, no pudo ser concretamente por esto, ¿no? Yo pienso que las dos cosas son reales. Que hay una oposición que duda sobre la solidez fiscal que esto va a producir, o digamos, el daño que puede producir a futuro. Esta es una posición. De hecho, Héctor, vamos, seamos sinceros, esto ocurre a 3 meses del fin del gobierno de Alberto Fernández. Pero- si no lo hubieran, si pero no lo ¿para hubieran qué lo hecho antes, provocaron? Héctor, vos y yo sabemos que si no lo hubieran hecho Sergio, antes, lo de quitar ganancias. pero Sergio lo yo también- propuso. Sí.
Te escucho. Diego, Sergio lo propuso y la oposición lo chicaneó. Y entonces él dijo, lo hago ahora y mando el proyecto de ley. Pero Digamos, Héctor, y si están Sergio sacando aspira a ser soja a uno, se están presidente. tratando de recaudar, hay un agujero bárbaro. Diego, Te escucho. recordá que en septiembre el Banco Central recuperó 531 millones de dólares. Viste, digamos, hay que ser ecuánime y objetivo en los planteos. Digamos. Que hay dificultades, nadie las esquiva, y los que mayor padecemos las dificultades son los que tenemos ingresos fijos contra el proceso inflacionario. Ahora, eso no lo podemos enmarcar en salidas de otro tipo, ¿no? Y no sé si se acaba o no esto, pero déjame ser solidario con toda tu producción que sufrió una agresión injustificada, desmedida y absolutamente cobarde de parte de quien los insultó. Bien, gracias por eso. Está Ceci Bufflet, que quiere charlar con vos. Dale, Ceci. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, yo quería pasar al otro punto, a la otra cara de este debate del impuesto a las ganancias, porque hiciste una mención sobre el tema y es cómo se va a financiar. ¿Discutieron desde la CGT qué tipo de impuesto? ¿Les llevaron una propuesta desde la CGT a Sergio Massa sobre qué impuesto poner? Porque hablaste ahí de las empresas, de la riqueza, de las fortunas. Dale. Hay una recaudación mayor con el impuesto país, ¿no? El impuesto pero la país están haciendo de chicle. es un tributo. Bueno, pero hay que ya readecuar explicaron todo. que la aplican a A ver, 1.500 cosas. Bueno, no sé si a 1.500 cosas. Yo te puedo decir la que nos importa a nosotros, que es el impuesto a las ganancias, que se aplique ahí. Después, si la hacen de chicle, será cuestión de la ingeniería en materia económica. Pero nosotros lo que sí que tenemos claro es cuál es el que aporta. Como ayer algunos discursos decían, ¿por qué esta plata es de las provincias? Hostia, de las provincias. Esta plata es de los laburantes que se la sacan. ¿Viste? Después podés discutir un poco más, un poco menos, e inclusive no se anula el impuesto, queda para una cantidad de personas que tienen ingresos muy determinantes, que son elevados, y vuelve esto a convertirse en un impuesto tal cual fue dado en Nada. A ver si vuelve Héctor. sectores Sí. más... A ver si se descongela. Sí, los escuchamos. Bien, Diego. tengo una última, a ver si podés contestar esto breve, pero es muy importante. Al parecer, Luis Barrionuevo estaría apoyando a Javier Milei. ¿Qué te parece? Mal. Amplíe. Breve, ¿no? No, me pediste que sea Me breve. mataste, dale. Ahora Me dame pediste que medio sea breve. decime medio Que párrafo. me parece mal. ¿Por qué? Creo... Luis es una persona autónoma, tomó la decisión, no sé por qué cosa. Yo creo que el proyecto del movimiento obrero tiene que ver con otra mirada de país, con otra mirada de desarrollo y con una participación muy clara de la política y de todo lo que tiene que ver con lo institucional democrático de nuestro país. Entonces vos confirmás que ya está trabajando Barrionuevo con Milei. Yo no hablé con Barrionuevo, pero a sus dichos y a las noticias me remito. Bien. Héctor, muchísimas gracias por esta conversación. No, gracias a vos, Diego. Un abrazo para todo el panel y un saludo también al tributarista que no lo conozco, pero César ha sido un Litvin, placer. si necesitas te deja la tarjeta ahora baja. Bueno, César, cerrá vos con... No, con mira, con- el impuesto a las ganancias tal cual quedó en este proyecto de ley, totalmente desnaturalizado. No mide capacidad contributiva, no permite deducciones si el contribuyente tiene hijos, tiene cargas de familia, o sea, es un impuesto cedular diferente que no es impuesto a las ganancias, es un impuesto a los ingresos. Y quiero decir lo siguiente,
Un autónomo, a partir del año 2024, va a pagar impuestos si es soltero, si suma más de 441.000 pesos por mes, si es casado con 2 hijos, 585.000 pesos, y un asalariado va a ser como mínimo más de 2 millones de pesos por mes. Y un tema muy importante, las provincias, ¿sí? Las provincias coparticipan en este impuesto. Este costo fiscal es aproximadamente del 1% del PBI y las provincias tienen más o menos un 50 y pico % de pérdida de recaudación. Pero no han dicho nada. No han dicho nada, por mucho menos en el gobierno anterior, cuando se quiso bajar el IVA de los alimentos, de la canasta familiar, las provincias fueron a la Corte. Bueno, no tengas duda de que si cambia el gobierno, Claro, irán a la espera las elecciones. Vamos, gracias por haber venido. Un placer. Bien, vamos a hacer una tanda, por favor.